Bienvenidos a Red Católica. Alexis Rivero, tristes por la partida de nuestro Papa Francisco, pero contentos por él, porque se fue indicándonos que vale la pena ser humanos, amar, ser felices, reírnos, hacer lío del sano, vivir el Evangelio con humildad, sencillez y sabiduría. Dios lo tenga en la gloria. Solo Dios sabe qué tan humano fue su pontificado, muchas veces mal entendido, porque en cierto modo a veces queremos cumplir las escrituras sin sentir amor por los pecadores, y es imposible ya que las escrituras proclaman que nuestro Rey ama a los pecadores y vino por ellos, que somos nosotros. Hoy, con el corazón en la mano, nos reunimos en este espacio para hacer memoria, para reflexionar, para entender. Ha partido Francisco, el Papa del Sur, el Papa del fin del mundo, el sucesor de Pedro que no se sentó en un trono, sino que caminó con sandalias polvorientas entre la gente, el pastor que no tuvo miedo de mancharse las manos por sus ovejas, que incomodó tanto a fariseos modernos como a enemigos históricos de la Iglesia. Hoy, su muerte resuena con fuerza, no como un final, sino como un eco profundo de su vida, una vida entregada al Evangelio. Un lunes después del domingo de Pascua. ¿Coincidencia o mensaje del cielo? En la liturgia católica, el lunes después de Pascua es un día de resplandor. Cristo ha vencido a la muerte. El sepulcro está vacío. Es el día en que se comienza a comprender el misterio pascual, y en ese día Dios llama a casa a Francisco, como si el Padre dijera: ha cumplido, es tiempo de descansar. Francisco fue un papa de gestos, de palabras simples con impacto eterno. En su última carta al mundo, Fratelli Tutti, nos decía: soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. Y hoy, precisamente hoy, su muerte nos une como una sola humanidad. Nos obliga a detenernos y preguntarnos: ¿qué quiso decirnos Dios al llevárselo justo ahora? Un legado que desbordó muros. El pontificado de Francisco no fue uno más. Fue uno que atravesó muros, rompió paradigmas, sacudió instituciones. Fue el Papa que nos invitó a salir, a no vivir una fe de museo, sino una fe viva, una iglesia hospital de campaña. Fue el Papa que lavó los pies de prisioneros, que besó a los desfigurados, que se reunió con los últimos y les habló con ternura. Fue el Papa que, en la catequesis del 11 de octubre de 2017, nos recordó: la misericordia no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la que Él revela su amor, como el de un padre y una madre que se conmueven por su hijo, hasta lo más profundo de sus entrañas. ¿Cómo no conmovernos ante un pastor que encarnó eso en cada gesto? La lucha dentro de la Iglesia, una cruz silenciosa. Francisco no solo enfrentó críticas desde fuera. Dentro de la propia Iglesia, su figura fue atacada por sectores que no comprendieron su misión. Fue acusado de hereje, de ambiguo, de permisivo. Pero ¿acaso no fue también Jesús tildado de comilón y borracho por sentarse con publicanos? ¿No fue Pablo criticado por predicar la fe sin la ley? Francisco no renunció a la doctrina, la llevó al corazón del mundo, al dolor del hombre, a la periferia existencial. En una entrevista con la Civiltà Católica dijo: veo con claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. Su pontificado fue eso: curar, abrazar, acompañar. Fue un esfuerzo inmenso por devolverle el alma pastoral a una iglesia que a veces se encierra en su torre de marfil. Y ahora, ¿cómo queda la iglesia? Su muerte nos deja un vacío inmenso, pero también una tarea: continuar lo que él comenzó. La iglesia queda herida, pero no sin esperanza. Queda como María al pie de la cruz, herida pero firme, con dolor pero con fe. Hoy el mundo mira a Roma, esperando señales. ¿Quién será el próximo sucesor de Pedro? ¿Continuará el camino iniciado por Francisco o vendrá un giro? ¿Será este un tiempo de purificación o de consolidación? Las profecías de San Malaquías: fin del mundo o de una era. Muchos han señalado que Francisco sería el último papa.
según las atribuidas profecías de San Malaquías. Petrus Romanus decía la última línea, y algunos identifican a Francisco con ese Pedro del fin. Pero debemos preguntarnos, ¿es esta profecía literal o simbólica? ¿Anuncia el fin del mundo o el fin de un modo de ser iglesia? Tal vez no se trate del fin de la historia, sino del fin de un ciclo. El fin de una iglesia demasiado institucionalizada y el nacimiento de una iglesia más evangélica, más pobre, más cercana. La cruz del pontificado. Entre la ternura y la incomprensión, Francisco cargó con una cruz invisible, pesada, silenciosa. No fue una cruz de madera, sino una cruz de malentendidos, de ataques internos y externos, de falsas interpretaciones. Como Jesús en su pasión. Fue escupido por los poderes religiosos y políticos, que no soportan la misericordia, que no comprenden que el Evangelio no es un código jurídico, sino una persona viva. Cristo. En su catequesis del 9 de noviembre de 2016, dijo algo profundamente revelador. El verdadero poder es el servicio. Jesús lo mostró con su vida. No vino a ser servido, sino a servir. Y eso hizo él. No gobernó como un monarca, sino que pastoreó como un siervo. Por eso fue amado por el pueblo y rechazado por quienes veían en él una amenaza a su falsa seguridad doctrinal. Muchos esperaban un papa teólogo, un nuevo Juan Pablo II, otros, un papa filósofo, un nuevo Benedicto XVI. Pero Dios envió un pastor, un hombre del pueblo, un hombre de Buenos Aires que conocía el olor a sopa, a calle, a conventillo. Un hombre que sabía que Dios camina por la historia. El Evangelio como norte. Una fe que toca la carne. Francisco no inventó un nuevo Evangelio. Simplemente volvió al Evangelio olvidado. El de los pobres, de los humildes, de los caídos. Ese Evangelio que en Evangelii Gaudium definió así. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. ¿Cómo no recordar sus palabras cuando gritó en Río de Janeiro? Hagan lío. Quiero lío en las diócesis. No pedía desorden por rebeldía, sino sacudones por amor. Pedía salir de la comodidad, de la estructura vacía, para volver al ardor misionero del Evangelio. El Papa de los gestos eternos. El beso al niño discapacitado. El lavado de pies a musulmanes y presos. Su visita a Lampedusa para recordar a los migrantes muertos en el mar. Su dolor por las guerras. Su llanto en Hiroshima. Su insistencia con la paz. Francisco fue el eco del Cristo que llora ante Jerusalén, que se indigna con el templo convertido en mercado, que no deja de hablar del reino aunque lo crucifiquen por ello. Una de sus frases más memorables fue durante su visita a Colombia, en 2017. No se dejen robar la alegría ni la esperanza. Palabras que hoy nos sirven como bálsamo frente a su partida. Nos queda su sonrisa, su sencillez, sus silencios y su ternura firme. ¿Qué lecciones nos deja Francisco? Primero, que no se puede ser cristiano sin salir al encuentro del otro. 2. Que la doctrina sin misericordia es una espada sin filo. Tercero, que el Evangelio no se anuncia solo con palabras, sino con gestos. Cuarta, que la Iglesia no puede encerrarse en el templo, debe vivir en la calle. 5. Que el Papa no es una figura de poder, sino un servidor que lava los pies del mundo. Francisco enseñó que la santidad no es para los perfectos, sino para los que aman. En su exhortación, Gaudete et exultate, escribió: Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, en esos padres que crían con tanto amor a sus hijos, en los enfermos que sufren con paciencia, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Él creyó en la santidad cotidiana, la de las abuelas rezadoras, la de los jóvenes que luchan por un mundo mejor, la de quienes se levantan cada día con fe, aún sin entenderlo todo. ¿Volverá el mundo a Dios? ¿Volverá Cristo a reinar en las naciones? Su muerte un lunes pascual parece abrir esta pregunta profética. ¿Volverá el mundo su rostro a Dios? Tal vez estamos al borde de un cambio de era. Tal vez su pontificado fue el último intento del cielo por hacernos despertar. Francisco advirtió muchas veces que esta civilización del descarte lleva al abismo. Nos alertó del poder sin alma, de la economía sin rostro, de la política sin compasión.
Y tal vez con su partida Dios nos está diciendo, los he dejado con señales, ahora elijan. ¿Y si volviera a la Edad Media, la era dorada de la fe? Muchos ven la Edad Media como oscuridad, pero fue el tiempo de mayor espiritualidad, de más arte sagrado, de más unidad cristiana. Tal vez no vuelva en su forma histórica, pero quizás venga una nueva edad de la fe. Una época en que los países golpeados por guerras, crisis morales y vacíos existenciales reconozcan que solo Cristo es Rey. Una era donde las familias vuelvan a rezar, donde el arte vuelva a hablar de Dios, donde los gobernantes teman al juicio y los pueblos aprendan a amar. Si Francisco fue el último papa de una era, tal vez sea el primero de otra, porque los grandes hombres de Dios, aunque mueran, abren caminos. El juicio de la historia. ¿Cómo será recordado Francisco? La historia no siempre es justa con los grandes hombres de Dios. Jesús fue crucificado por su pueblo. San Francisco de Asís fue tildado de loco por sus contemporáneos. Juan Pablo II fue criticado por su postura firme y Benedicto VI por su aparente frialdad intelectual. Francisco, en cambio, será recordado como el Papa del pueblo, el Papa que abrazó la tierra y el dolor humano, pero también será recordado como el Papa que incomodó a muchos, que habló de misericordia cuando otros querían castigo, que habló de puentes cuando otros edificaban muros, que defendió la ecología integral y fue acusado de ideólogo, que se preocupó por los migrantes y fue llamado populista, que habló con pastores evangélicos y fue señalado como traidor, pero no se detuvo. En una entrevista con La Nación, Francisco confesó, no me preocupa ser comprendido ahora. Jesús tampoco fue comprendido. Este es el sello de los auténticos profetas. Su eco crece con el tiempo. No predican para aplausos, sino por fidelidad. Y Francisco fue profeta. No del fin del mundo, sino del fin de una iglesia autorreferencial. Profeta de la compasión, profeta de la escucha. Profeta de una fe que toca la herida. Un papa entre pastores. ¿A quién se parece Francisco? Muchos lo comparan con Juan XXIII, el Papa del Concilio. Otros con Pablo VI, el Papa del Diálogo. Algunos lo ven como una síntesis viviente de Asís, Ignacio y Pedro. Pero quizás el mejor paralelo sea con Pedro mismo, el primer Papa que negó a Cristo y luego murió por él. Pedro fue impulsivo, Francisco fue audaz. Pedro fue frágil, Francisco fue tierno. Pedro fue elegido entre los pescadores, Francisco entre los sencillos de la tierra. Ambos supieron que pastorear no es mandar, sino acompañar. En su primera homilía como papa, el 19 de marzo de 2013, Francisco dejó clara su misión. El verdadero poder es el servicio, cuidar a las personas, cuidar a los más pobres, a los más débiles. Esa frase resumió su pontificado, y hoy cuando partió resuena como herencia. Él no pidió obediencia ciega, sino amor fiel. No impuso miedo, sino confianza. No condenó, sino llamó a la conversión. El fin de una era, no de la esperanza. Si Francisco fue el último papa de la profecía de Malaquías, no lo sabemos con certeza. La historia, las profecías, los misterios divinos son complejos, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo no abandona a su iglesia. Quizás estamos presenciando el fin de una forma de hacer iglesia, burocrática, rígida, lejana, y el nacimiento de otra, samaritana, profética, mística, servidora. Francisco fue la bisagra, fue el papa que cerró una puerta y abrió otra. En Querida Amazonía escribió con poesía y firmeza, sueño con una iglesia que luche por los derechos de los más pobres, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse hasta el martirio. Tal vez ese sueño no se realizó del todo, pero quedó sembrado. Y la semilla no muere. Muere el sembrador, pero la palabra no vuelve vacía. ¿Cristo volverá a gobernar en las naciones? Estamos ante el fin del mundo. Solo Dios lo sabe. Pero sí podemos decir que estamos en el fin de una era. La modernidad secular está en crisis, las ideologías ya nos sacian, el alma humana tiene sed de eternidad. Francisco fue como una trompeta suave, no apocalíptica, sino evangélica. Tocó el corazón del mundo con la melodía del Evangelio.
Pero muchos no escucharon, y ahora, sin su presencia, ese eco tal vez retumbe más fuerte. ¿Volverá Cristo? Estamos cerca de su venida gloriosa. La Iglesia enseña que Cristo vendrá de nuevo como juez y rey. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos esto. Cada vez que el mundo se aparta de Dios, Dios se acerca al mundo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18,8. Esa pregunta sigue abierta, y Francisco la mantuvo viva, no con miedo, sino con esperanza. Nos preparó no para temer el juicio, sino para esperar al esposo. En su homilía del 1 de diciembre de 2020, dijo: el cristiano vive en tensión hacia el encuentro con el Señor. Esta es la esperanza que no defrauda. Tal vez su muerte justo después de Pascua sea como una lámpara encendida, una señal en la noche que dice: prepárense, perseveren, esperen. No al fin del mundo, sino a Cristo. No al caos, sino al reino. No al miedo, sino al amor. La Edad Media 2.0, una nueva cristiandad. Muchos sueñan con una nueva Edad Media, pero no con inquisiciones ni castillos, sino con una sociedad centrada en Dios, donde la ley no contradiga la moral, donde el arte hable de lo eterno, donde las familias vivan el Evangelio, donde la política esté al servicio del bien común y no del interés de unos pocos. Francisco trabajó por eso. Aunque no lo dijo con esas palabras, toda su visión social apunta allí. En Laudato Si hablaba de ecología integral, pero en el fondo hablaba de conversión, de volver a poner a Dios en el centro. Tal vez el próximo siglo será un nuevo milenio cristiano, no por imposición, sino por atracción, porque el mundo cansado de sí mismo volverá la mirada al crucificado, porque los santos del futuro serán los nuevos arquitectos de la civilización del amor. Un nuevo Pentecostés, lo que vendrá si somos fieles. Francisco preparó el terreno, abrió puertas, incomodó estructuras, pero el fruto aún está por venir. Si el pueblo de Dios ora, si se convierte, si deja de criticar y empieza a construir, veremos prodigios. Tal vez vivamos un nuevo Pentecostés, una nueva efusión del Espíritu Santo. Tal vez veamos conversiones masivas, milagros, vocaciones inesperadas, mártires silenciosos que despierten a una iglesia adormecida. El Papa emérito Benedicto XVI dijo una vez: la iglesia del futuro será más pequeña, más pobre, pero más santa. Y Francisco ayudó a encaminar eso. Su muerte puede ser la chispa de algo grande, de algo divino. El impacto global del Papa del fin del mundo Francisco fue más que un papa para los católicos. Fue una figura espiritual para el mundo entero. Líderes de otras religiones, presidentes, pensadores, científicos, artistas, todos vieron en él algo distinto. Un hombre que, sin traicionar su fe, supo hablar a creyentes y no creyentes, tocando lo esencial del corazón humano. Me duele el alma cuando veo que se desprecia la dignidad humana, dijo en su histórica visita a Irak en 2021. Esa frase no solo conmovió al mundo islámico, sino que marcó un antes y un después en las relaciones interreligiosas. Fue el primer papa en pisar tierra iraquí, en estrechar la mano de líderes chiítas, en rezar con musulmanes y cristianos perseguidos. En muchas culturas donde el cristianismo es minoritario, Francisco fue percibido como un puente. En China, en India, en Turquía, se escucharon sus mensajes con atención, aunque los gobiernos no siempre los compartieran. Su figura hablaba por sí sola, la de un hombre sin lujos, sin miedo, sin rencor, un testigo de humanidad ante un mundo deshumanizado. Mientras la tecnología avanza, la compasión retrocede. Mientras los algoritmos crecen, el sentido decrece. En ese contexto, la figura de Francisco se alzó como una voz profética, no contra la ciencia, sino contra la indiferencia. En el Foro Económico de Davos, sus cartas fueron leídas con atención. En Naciones Unidas, sus discursos fueron ovacionados. ¿Por qué? Porque hablaba el lenguaje del alma. No buscaba dominar, sino despertar. No ofrecía soluciones políticas, sino caminos de conversión. En Fratelli Tutti nos dejó esta joya.
Los sueños se construyen juntos, no existen los salvadores solitarios. Y es esa frase la que hoy resuena más fuerte. Francisco no fue un héroe solitario, fue un hermano mayor que nos dijo, vengan, soñemos juntos. Las religiones ante su figura, un nuevo Abraham Francisco logró lo que parecía imposible, sentar en la misma mesa a imanes, rabinos y obispos, no para negociar verdades, sino para construir paz. En el documento de Abu Dhabi, firmado con el gran imán de Al-Azhar, escribió, la fe lleva al creyente a ver en el otro un hermano que debe ser apoyado y amado. Con eso no negó el Evangelio, sino que lo extendió. Hizo carne las palabras de Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. En un mundo dividido por la religión, Él mostró que se puede amar sin renunciar a la verdad, que se puede dialogar sin diluir la identidad, que la caridad no contradice la fe, sino que la expresa. El Papa que tocó el corazón de los jóvenes Francisco fue el Papa de las Jornadas Mundiales de la Juventud más vibrantes. Desde Río hasta Lisboa, miles de jóvenes lo escucharon decir, no balconeen la vida, métanse, hagan lío. No les pidió ser perfectos, les pidió ser verdaderos, y eso es lo que conmovió. Porque en un tiempo de máscaras digitales y superficialidad, Él los llamó a vivir en profundidad, a ser protagonistas de la historia, a no tener miedo de amar, de llorar, de fallar, de volver a empezar. Hoy esos jóvenes sienten su ausencia, pero también su legado. Francisco sembró en ellos una semilla que dará fruto en décadas, porque sus palabras no fueron de motivador, sino de pastor, no de influencer, sino de apóstol. Su influencia en la política, la economía y la cultura. Aunque muchos lo acusaron de meterse en lo que no debía, Francisco no se quedó callado ante las injusticias del sistema. Habló contra la trata de personas, contra el trabajo esclavo, contra la cultura del descarte, contra el hambre y el abuso del poder. Su visión social no era ideológica, sino evangélica. En Laudato Si, denunció la destrucción del medio ambiente como un pecado grave. En Evangelii Gaudium, denunció la economía que mata. En sus encuentros con líderes mundiales, no buscó privilegios, sino conciencias, y eso lo convirtió en un referente moral global. Aunque lo criticaran, no podían ignorarlo, porque su voz venía de lo alto, porque no hablaba por intereses, sino por convicción, porque era libre, y un hombre libre siempre incomoda, un testimonio que puede cambiar la historia. No sabemos cuánto durará su influencia, pero sí sabemos esto. Los grandes cambios empiezan por un corazón encendido, y Francisco encendió millones. Con gestos pequeños y palabras profundas, sembró una revolución de ternura, una revolución sin armas, una revolución sin odio, una revolución que tal vez hoy no se vea en los titulares, pero que arde en los rincones del mundo. Quizás su muerte sea el comienzo de esa revolución visible. Tal vez, como la sangre de los mártires, su recuerdo sea semilla de cristianos nuevos, de católicos menos ideológicos y más evangélicos, de una iglesia más samaritana que institucional, más profética que diplomática, más santa que poderosa, un llamado a la esperanza en medio de la oscuridad. No hay oscuridad que no pueda ser vencida por la luz del Evangelio. La muerte de un papa siempre deja una sensación de orfandad, de incertidumbre, pero también deja una gracia, nos obliga a mirar al cielo, a recordar que la iglesia no es obra humana, sino divina, y que su verdadero pastor no muere, no renuncia, no vacila, es Cristo Jesús. Francisco no fue el Salvador, fue su testigo, y su muerte en este lunes de la octava de Pascua es una declaración profética. La muerte no tiene la última palabra. El Evangelio sigue, la misión continúa, el reino avanza. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Juan 14:1. Las palabras de Jesús hoy suenan fuertes para nosotros, la iglesia que llora a su pastor. No se turben, no tengan miedo. El Espíritu Santo sigue soplando, la barca sigue navegando, aunque el mar esté agitado, y nosotros no estamos solos. El rol de los laicos.
Es tiempo de ponerse de pie. Francisco habló con fuerza sobre el papel de los laicos, no como espectadores, sino como protagonistas, no como consumidores de sacramentos, sino como evangelizadores activos. En la audiencia general del 15 de noviembre de 2017 dijo: los laicos no son huéspedes en la Iglesia, son parte esencial del pueblo de Dios. Y es ahora, en esta hora de prueba, cuando los laicos deben dar un paso al frente, no para usurpar funciones, sino para testimoniar la fe en la vida cotidiana, en las familias, en el trabajo, en la política, en la cultura. El futuro de la Iglesia no dependerá solo del próximo Papa, sino del testimonio vivo de cada bautizado. ¿Queremos honrar a Francisco? Seamos luz donde haya tinieblas, seamos oración donde haya ruido, seamos fe donde haya dudas, seamos compasión donde haya juicio. ¿Dónde está Francisco ahora? El destino eterno de un papa. Solo Dios conoce el corazón, solo Él juzga con justicia, pero si alguna certeza podemos tener, es que el amor no muere, y Francisco fue amor, fue entrega, fue cruz. En su última homilía pública, si Dios permitió que la haya, seguramente diría lo que siempre dijo: recen por mí, no se olviden de rezar por mí. Y lo hacemos, Santo Padre. Lo hacemos con lágrimas en los ojos y esperanza en el alma, porque creemos lo que enseñaste. El cielo no es un lugar de aburrimiento, sino de alegría eterna con Dios y los hermanos. Creemos que ya te encontraste con Cristo cara a cara, que ya escuchaste esas palabras que todo cristiano sueña. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Y si por misterios que ignoramos aún estás en purificación, nuestra oración sube como incienso, nuestra misa diaria se ofrece por ti, nuestro rosario te acompaña, porque fuiste nuestro Padre espiritual y los hijos no olvidan. El testamento de Francisco, no escrito pero grabado en el alma. No dejó un documento final, pero nos dejó muchas palabras sembradas, en cada carta apostólica, en cada gesto silencioso, en cada abrazo a un enfermo, en cada visita a los que nadie visitaba. Su testamento espiritual podría resumirse en su frase más repetida: Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Ese fue su lema de vida, y también su legado: mostrar que la Iglesia no es la asamblea de los perfectos, sino el hogar de los que confían en la misericordia. Una visión escatológica: el reino ya viene. Francisco fue un hombre del presente con mirada de eternidad. No vivió para ganar debates, sino para sembrar el reino. Creía que Cristo volverá, y lo decía sin temor, y nos preparó sin alarmismos, pero con verdad. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25:13, repitió en múltiples ocasiones. Hoy su ausencia puede ser una sacudida escatológica. Tal vez el mundo entre en una etapa de definiciones. Tal vez la apostasía se intensifique. Tal vez la persecución crezca. Pero también puede crecer la santidad. Dios está obrando, y lo seguirá haciendo hasta el final. Francisco, una luz que no se apaga. Un día alguien preguntará: ¿quién fue Francisco? Y muchos responderán: el Papa de los pobres. Otros dirán: el Papa de la misericordia. Algunos lo llamarán el Papa de la revolución espiritual. Pero los que lo conocieron con el alma dirán: Francisco fue el reflejo de Jesús. No lo entendimos siempre. A veces nos dolió, a veces nos confundió. Pero al final nos damos cuenta: fue Cristo quien pasó entre nosotros a través de él. Y si lo recordamos así, su luz no se apaga, su muerte no es el fin, su testimonio sigue encendido, como una antorcha en medio de la noche, como una estrella que señala el rumbo, como un eco que repite: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El velo se corre. Un papa que mostró el rostro de Cristo Francisco no fue perfecto. Ningún papa lo es. Pero sí fue auténtico. No escondió su fragilidad. No disfrazó sus dudas. No temió equivocarse, porque entendió algo que tantos olvidan: que la santidad no es nunca errar, sino amar incluso en medio del error.
y ese amor lo sostuvo hasta el final. Cada vez que hablaba del perdón, no lo hacía como juez desde lo alto, sino como pecador perdonado. Cada vez que hablaba de los pobres, no lo hacía por ideología, sino por compasión. Cada vez que hablaba de la iglesia, no lo hacía como institución, sino como madre. Y esa fue su mayor gloria, mostrar el rostro humano de Cristo. No el Cristo de las catedrales, sino el que caminaba entre leprosos. No el Cristo de las encíclicas, sino el que lloró en Betania. No el Cristo de los grandes discursos, sino el que cayó ante Pilato. Francisco no nos trajo una nueva doctrina, nos trajo de vuelta al corazón del Evangelio, una iglesia que permanece. La roca no se quiebra. La muerte de un papa puede hacer temblar a muchos. Algunos ven grietas, otros se preguntan si la iglesia seguirá. Pero Cristo fue claro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Mateo 16:18. Y esa promesa no depende de la santidad o fragilidad del papa de turno, no depende del poder humano. La iglesia no es una ONG, no es un partido político, no es una empresa espiritual, es el cuerpo de Cristo, y aunque sus miembros sufran, la cabeza vive. Hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a esa verdad. No estamos huérfanos, no estamos perdidos. La barca sigue su rumbo, y el timón está en manos de Dios. Un llamado al pueblo fiel: no miren al mundo, miren al cielo. Francisco no nos pidió aplaudirlo, nos pidió orar, nos pidió convertirnos, nos pidió mirar al prójimo y ver en él a Cristo, y ahora que partió, esa consigna sigue viva, no se apagó con su muerte, porque no fue suya, fue del Evangelio. Este es el momento de los laicos valientes, de los abuelos orantes, de los jóvenes santos, de las familias que rezan juntas, de los sacerdotes que se gastan en silencio. Este es el tiempo del resto fiel, el que no clama venganza, sino misericordia, el que no busca poder, sino gracia, el que no grita desde la rabia, sino que ora desde la cruz. Una oración por el Papa Francisco. Señor Jesús, te damos gracias por habernos regalado a Francisco, un pastor con olor a oveja, un hombre con el corazón en tus manos, una voz de consuelo para tantos, una cruz silenciosa entre tantos gritos. Perdona nuestras incomprensiones, nuestras críticas impacientes, nuestra falta de escucha. Recíbelo en tu reino, como aquel siervo que no enterró su talento, sino que lo multiplicó en abrazos, en gestos, en lágrimas. Y a nosotros, Señor, danos tu Espíritu Santo, para continuar la misión, para no retroceder en el camino, para amar como Él amó, para construir una iglesia pobre para los pobres, una iglesia en salida, una iglesia del Evangelio. Amén. La fe que no muere, el testamento más profundo. Francisco no escribió grandes tratados teológicos, pero escribió con su vida, y lo que dejó no se borra, se graba, se imprime en las almas. Él nos enseñó que ser católico no es saber mucho, sino amar bien, que no se trata de discutir dogmas, sino de encarnarlos, que la verdad sin caridad es un puñal, y la caridad sin verdad es mentira. Nos enseñó a vivir el Evangelio con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. El tiempo se acerca, preparen el alma, no las maletas. No sabemos si el mundo está en sus últimos tiempos, pero sí sabemos que cada uno de nosotros está más cerca de su juicio personal, y eso basta para vivir con vigilancia, con pasión, con sentido. Francisco decía: el tiempo no nos pertenece, es un don que se agota, y por eso hay que vivirlo como oportunidad para amar. No prepares búnkers, prepara el alma. No cuentes monedas, cuenta oraciones. No temas a los hombres, teme vivir sin Dios. Un nuevo Pentecostés, un nuevo Gólgota, una nueva Jerusalén. Estamos entre el Calvario y el cielo. La muerte de Francisco puede ser el comienzo de una gran purificación. Tal vez vengan tiempos difíciles, tal vez el odio crezca, tal vez la iglesia sea aún más perseguida, pero también puede venir un nuevo Pentecostés, nuevos santos, nuevos mártires, nuevos milagros,
una nueva Jerusalén que desciende del cielo como esposa ataviada, y entonces se cumplirá la promesa. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la ciudad santa, y él enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21, 1-4. Epílogo. Hasta que él vuelva, Francisco ha partido. El viento de su voz ya no resuena en las plazas. El eco de sus pasos ya no cruza los pasillos de Roma. Pero su alma sigue hablándonos, como un pastor que guió entre espinas y caminos torcidos, como un padre que prefirió la ternura al rigor, como un profeta que prefirió llorar con los débiles antes que pelear con los poderosos. Él ya no está entre nosotros, pero su sí sigue vivo, su evangelio predicado con gestos, su Cristo vivo en los pobres, su Dios encarnado en la periferia. ¿Qué será de nosotros, pueblo de Dios? Volveremos a mirar el cielo, volveremos a las Escrituras, volveremos al sagrario, volveremos al rosario, volveremos a las fuentes, volveremos a casa. La muerte de Francisco nos invita a dejar de pelear por lo accesorio y volver a lo esencial: Jesús, la cruz, la Eucaristía, la oración, la misericordia. Ya no hay tiempo para perder. Es hora de amar sin condiciones. Es hora de vivir como si cada día fuera el último. Es hora de preparar el corazón para lo eterno. Francisco no fue el fin, fue la señal. Como Juan el Bautista preparó el camino, como Pedro sostuvo la fe de sus hermanos, como Pablo derramó su vida por el Evangelio. Su muerte, un lunes de Pascua, nos recuerda que los verdaderos pastores no mueren, vuelven al Padre después de haberlo dado todo. ¿Y nosotros? Nos queda vivir con la pasión que Él nos mostró. Nos queda orar con la humildad que Él enseñó. Nos queda servir con la alegría que Él contagió. Nos queda esperar con la esperanza que Él vivió, porque la historia no termina aquí. Un día, no sabemos cuándo, la trompeta sonará, el cielo se abrirá, y el Cordero volverá en gloria. Y entonces Francisco y Pedro y Pablo y todos los santos y mártires saldrán al encuentro del esposo, y nosotros, si hemos permanecido fieles, entraremos también en esa fiesta sin fin. La muerte de Francisco no es el final, es un umbral, entre la historia y la eternidad, entre lo que fue y lo que viene, entre el tiempo y la gloria. Hoy la iglesia llora, pero no sin esperanza. Hoy el pueblo sufre, pero no sin fe. Hoy el mundo tiembla, pero no sin promesa, porque Cristo vive, porque su Espíritu guía, porque su iglesia no muere, y porque el Papa Francisco, desde la casa del Padre, nos susurra al alma. No tengan miedo, vale la pena. Sigan a Jesús, no se olviden de amar.